Cada guerra deja cicatrices, pero también patrones. Y si algo nos enseña la historia es que cuando el mundo entra a conflicto, el oro brilla más que nunca. En este capítulo atemporal repasamos cómo se comporta el oro en tiempos de guerra. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos los que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast, os pido que os unáis al 27% de audiencia que está escuchando esto y está suscrito a través de su plataforma habitual, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Por favor, suscribiros. Es el único favor que os voy a pedir nunca. Y haciendo este pequeño gesto, nos ayudáis a llegar a más gente, a poder traer mejores invitados. Así que, de corazón, muchas gracias. Os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. A diferencia de los activos tradicionales, el oro tiende a sobresalir durante las recesiones económicas y la incertidumbre geopolítica. Esta correlación inversa es una de las principales razones por las que el oro se considera uno de los mejores activos refugio del mundo. Los inversores destinan el dinero al oro debido a su papel como cobertura contra la inflación y por su historial durante periodos de declive económico y conflictos mundiales. Con las guerras que hemos tenido estos últimos años, tanto en Gaza como en Ucrania, podemos ver cómo el oro ha experimentado un ascenso meteórico. Muchos podréis decir que no únicamente ha sido este factor, y lo que vamos a hacer en este episodio es mirar en qué momentos ha contribuido y en qué otros factores se han relacionado. Para millones de inversores, el metal precioso es un método probado para mantener la salud de la cartera en los momentos más difíciles. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo afectan las guerras al precio del oro? Y aquí os podré dar dos respuestas, una corta y una larga. La respuesta corta sería que el oro funciona muy bien durante los conflictos porque se percibe como un activo refugio intrínsecamente valioso. El oro cuenta con un historial probado de mantener el valor en prácticamente cualquier escenario, por lo que tiene sentido apostar por él cuando el mundo está en llamas. Las acciones y los bonos suelen tambalearse durante los tiempos de guerra porque los inversores son cautelosos a la hora de colocar su dinero en activos tradicionales, cuando el conflicto amenaza las infraestructuras que sostienen estos activos. En cambio, el oro no tiene este problema. El metal dorado posee un valor intrínseco y la demanda del oro solo aumenta en medio de la incertidumbre y la recesión económica. Pero evidentemente, esto que os acabo de contar en este último minuto sería la respuesta corta, pero vosotros no estáis aquí para una respuesta corta, sino que nuestra audiencia es una audiencia inteligente, es una audiencia que quiere saber y por lo tanto lo que vamos a intentar hacer es una respuesta un poco más completa. Históricamente, el oro ha prosperado en tiempos de guerra. El metal precioso es un activo refugio, lo que explica por qué tanta gente compra oro antes de recesiones anticipadas. Cuando la economía global se encamina en una mala dirección, los inversores buscan formas de proteger sus activos. Dado que el oro tiene un valor intrínseco, es un producto físico y cuenta con un historial excelente en rendimiento a largo plazo, lo que se convierte en una gran opción para los inversores que quieren blindar sus carteras en tiempo de crisis. El conflicto es un impulsor particularmente claro del precio del oro. Cuando estallan las guerras, las acciones suelen sufrir ventas debido a la incertidumbre.
lo que hace caer los precios y crea un círculo vicioso para los inversores. Con el oro suele ocurrir lo contrario. Cuando las tensiones geopolíticas empeoran y los inversores esperan que pronto comience una guerra, la gente se inclina hacia activos refugio como el oro. Como resultado, el precio del oro tiende a aumentar bruscamente a lo largo de un conflicto armado prolongado. Pero veamos los datos, ¿no? Vamos a poner números a toda esta argumentación. Y podemos ver, como ahora veréis, que los precios del oro han aumentado al inicio de casi todos los conflictos importantes desde la década de los 70. La parte final de la década de los 70 presenció numerosos trastornos, incluyendo la revolución iraní en el 78, la guerra Irán-Irak en el 79, la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética en diciembre del 79 y la crisis de los rehenes de Irán en el mismo año. Y si miramos los datos, en ese periodo experimentó una actividad intensa mirando los precios del oro. El oro subió en esa década un 23% en el 77, un 37% en el 78 y un 126% en el 79. Si nos movemos un poco más adelante, durante la Primera Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait en el 90, los precios del oro se dispararon nuevamente. No obstante, poco después, el oro regresó a los niveles previos a la guerra, mientras continuaban conversaciones sobre el conflicto. Sin embargo, una vez finalizada la guerra, el precio del oro continuó suavizándose y a finales del 91 había alcanzado el mismo nivel que tenía antes de la invasión. Tras ello, el oro mantuvo su tendencia a la baja a medida que la desinflación se afianzaba. Tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, los precios del oro repuntaron. A este movimiento le siguió la invasión estadounidense de Irak en el 2003, lo que también resultó en una tendencia alcista en los precios del oro. Sin embargo, después de que se generara cierta confianza en que la guerra sería corta y exitosa, el oro revirtió al valor anterior a la guerra. Incluso en 2014, cuando comenzaron los rumores de que Estados Unidos podría intervenir en Siria, los precios del oro reaccionaron con fuerza. Y aquí podemos ver más cosas que han pasado recientemente. En 2017, las pruebas de misiles y amenazas nucleares de Corea del Norte desencadenaron un breve rally del oro a corto plazo, con precios que alcanzaron, en que su momento fue un máximo, alrededor de $1.350 por onza. Pero el oro cayó después a medida que el nivel de amenaza disminuyó. En el 2020, después de un ataque aéreo estadounidense matar al general iraní, el oro saltó por encima de $1.600 por onza. Sin embargo, ese aumento fue de corta duración, ya que los precios cayeron pronto como las tensiones se aliviaron. Por lo tanto, volvemos a ver el mismo patrón que se vuelve a repetir. En 2022, el precio del oro se disparó por encima de los 2.000 después de que Rusia invadiera Ucrania, para luego retroceder. La guerra, en este caso, aún continúa y puede haber contribuido de una forma o de otra a los precios actuales que tenemos del oro. 2023, después de que Israel declarara la guerra a Hamás, ¿no? El oro se recuperó más de un 5% en las siguientes semanas. Y hemos estado viendo, ¿no?, cómo ese precio se ha ido consolidando, y aunque esta guerra la podemos dar teóricamente por terminada, sí que vemos de que sigue estando, digamos, con un alto el fuego muy endeble y por lo tanto sigue habiendo tensiones. En 2024, ¿no?, los precios del oro volvieron a subir después de que Irán lanzara un ataque significativo contra Israel, alcanzando brevemente en ese momento máximos históricos, pero sin embargo retrocedió al ver de que eso no escalaba. La conclusión de todos estos ejemplos es que el oro tiende a aumentar de valor al comienzo de cada guerra entre dos países. Como prueba más reciente, basta mirar
el conflicto armado en 2023 entre Israel y Hamas. Desde entonces, los precios del oro han mantenido firmes, alcanzando varios máximos históricos de forma continua, a medida que los conflictos se fueron estancando, impulsando a los inversores hacia activos refugio como monedas o lingotes. Am, Creo que aquí de alguna forma está clara. Si hay un conflicto, el inicio del conflicto, el precio del oro tiende a subir. Si ese conflicto se ve de que no evoluciona, el oro normalmente retrocede. Y si ese conflicto se estanca en el tiempo o va incrementando, el precio del oro sigue subiendo. Entonces, parece ser que la evidencia histórica es clara. El oro prospera en tiempos de guerra. Am, no es solo el conflicto lo que señala un posible mercado alcista del oro. El oro también suele tener un desempeño excepcional durante periodos de alta inflación y recesión económica, debido a su papel como activo refugio. Los inversores compran oro cuando temen que que los activos tradicionales pueden verse afectados por la incertidumbre geopolítica e inestabilidad económica. Por ejemplo, los precios del oro están altamente correlacionados con las tasas de inflación, o podríamos decir con la inflación real. Cuando la inflación es alta, los precios del oro tienden a subir. De la misma forma, el precio spot del oro cae cuando las tasas de inflación sugieren que la economía global se encamina hacia una recuperación. Aquí siempre hay algunas excepciones notables, ¿no? Los precios del oro tienden a aumentar en sintonía con los datos de inflación de Estados Unidos. Durante ciertos periodos, el precio del oro ha subido mientras las tasas de inflación caían. Pero, sin embargo, es importante recordar que estos periodos también coincidieron con grandes conflictos mundiales. En 2008, ¿no?, los precios del oro se dispararon mientras las tasas de inflación se desplomaban. Ese mismo año, sin embargo, estalló la guerra entre Rusia y Georgia, y continuaba el conflicto entre Estados Unidos y Irak, además de empezar la crisis de la subprime. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que por mucho que estamos intentando aislar cómo se comporta el oro en tiempos de guerra, toda la geopolítica mundial y cómo funciona la economía en ciertos países, pues tiene al final un impacto muy importante. En otras palabras, los conflictos armados, ¿no?, como las señales económicas, como los datos de inflación, desempeñan un papel en la determinación del precio del oro. Y durante periodos de guerra y de altas tasas de inflación, am, los alcistas del oro físico suelen registrar las mayores victorias. El precio del oro también aumenta durante las recesiones económicas, ¿no? Una vez más, el oro prospera en un clima que se destruye valor de la mayoría de los activos tradicionales o que la gente suele apostar más. En todas las recesiones económicas, salvo en una, en el 90, los precios del oro aumentaron bruscamente. Como el oro se considera comúnmente un activo refugio, los inversores acuden en masa a este metal precioso cuando sienten preocupación por la fortaleza de la economía y de los activos tradicionales que dependen de su desempeño sostenido. ¿Qué significa esto? Pues en resumen, significa que el oro ha tenido históricamente un buen desempeño en tiempos de crisis, da igual qué crisis sea, ya sea que el conflicto enfrente conflictos armados, tasas de inflación disparadas, recesiones económicas. El valor intrínseco del oro le permite mantener o incluso ganar valor mientras otros activos se tambalean. Pero podríamos preguntarnos también ¿por qué el oro se encarece durante las guerras? Sería fácil de decir de que las guerras por sí mismas aumentan el valor del oro. Pero considero que la realidad es mucho más compleja. Es cierto que los inversores tienden a priorizar los activos refugios, especialmente el oro, cuando los conflictos globales amenazan la seguridad. La guerra en sí no genera necesariamente incrementos significativos en el valor del oro, pero en cambio los expertos señalan la gravedad de que una guerra puede terminar a medida que los precios del oro se vean afectados. Entonces, durante guerras breves y de poco impacto global, los precios del oro pueden moverse solo ligeramente, pero durante conflictos masivos, el oro se dispara con el tiempo.
¿Por qué ocurre esto? Aquí es donde debemos buscar la respuesta. Y creo que la respuesta es mucho más sencilla de lo que muchos piensan, que los conflictos prolongados y de gran impacto global generan un mayor gasto público y generan una mayor creación de moneda. Cuando estalla una gran batalla, los gobiernos implicados en el conflicto se ven obligados a aumentar considerablemente el gasto. Y cuando el gasto aumenta, muchos gobiernos responden imprimiendo más moneda. Por supuesto, imprimir provoca presiones inflacionarias. Y como resultado, podríamos decir que las guerras provocan inflación y que por lo tanto influyen en el precio del oro al incrementar dichas tasas de inflación, a lo que afecta directamente el valor de los metales preciosos como el oro. Además, las guerras pueden causar recesión, lo que también es positivo para el oro, aunque no siempre es así. Cuando las guerras provocan una recesión económica, suelen deberse a que la impresión de dinero por parte de los gobiernos ha generado una inflación significativa. Las altas tasas de inflación hacen que los consumidores gastan menos, lo que a la vez implica que las empresas ganen menos dinero, despidan empleados para reducir sus costes. El desempleo resultante empeora aún más los problemas de consumo, creando un ciclo vicioso que entendemos normalmente como recesión. Es importante que los inversores recuerden que gran parte de la evolución del precio del oro está determinada por la especulación. Incluso si una guerra no provoca directamente inflación y recesión económica, el miedo a que estas dos consecuencias pueden impulsar el valor del activo refugio hará que muchos inversores vayan directamente a buscarlo para poder especular. En otras palabras, el precio del oro aumenta durante guerras porque los inversores apuestan a que las tasas de inflación podrían subir y potencialmente conducir o bien a una recesión futura o bien a una disminución del valor de la moneda o el dólar. Históricamente, el oro ha sido una de las inversiones más efectivas en tiempos de conflicto. Tanto los conflictos económicos como los militares tienden a llevar a los precios más altos al oro. Y así es. Incluso las guerras comerciales pueden impactar positivamente en los precios del oro, según los economistas. Y durante las diferentes presidencias de Donald Trump hemos visto que esta prolongada guerra comercial también ha venido acompañada por un incremento importante de los precios del oro, impulsándolos durante sus dos presidencias a nuevos máximos históricos. Es verdad que los datos históricos sobre el precio del oro únicamente se limitan a 50 años, pero la información disponible demuestra que nuestro apreciado metal precioso ha tenido un desempeño extraordinario durante los distintos tipos de conflictos. En tiempos de conflicto armado, de recesión, de alta inflación o de guerra comercial, los precios del oro han aumentado de forma consistente en cada gran episodio de tensión desde 1974. No obstante, es imposible concluir con certeza que estas tendencias se mantendrán indefinidamente. El oro tiene un lugar en toda cartera de inversión por su papel como cobertura frente a la inflación y la incertidumbre económica y geopolítica. Al menos así la mayoría de los analistas recomiendan mantener un porcentaje de oro en cartera, y es algo que desde este podcast siempre hemos venido recomendando. Aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, la historia nos dice que el oro prospera en tiempos de conflicto y guerra. Así que cuando veas estas acciones estén pasando en el mundo, ya sabes lo que puedes esperar de nuestro metal dorado. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas
son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.